Nuestras tierras pertenecieron desde la época prehispánica, o sea, hasta antes de la llegada de los españoles, al cacique Alonso Casaguamán, heredero de las tierras del fértil Valle de Chicama. Hacia 1580, Chiclín aparece nombrada como hacienda en las crónicas de la época. Florencia de Mora, llamada con justicia la primera hacendada, adquiere los terrenos circundantes y declara en su testamento al Fundo Alancalán como parte del vínculo de Chiclín. En el siglo XVIII lo adquieren los marqueses de Herrera y Vallehermoso, conformando el mayorazgo más importante del norte del Perú, llegando su lindero desde Chiclín, Chicamita, Sauzal, Jagüey, hasta la altura de Casca y una estancia en Cajamarca, prolongando su propiedad de herencia por 2 siglos. Los españoles, con el trabajo de indios y negros, transformaron sus haciendas en verdaderos emporios de riqueza. Los traían del África en barcos negreros y los desembarcaban en los puertos de Callao y Paita, y luego eran derivados a las haciendas cañeras y de algodón. Vendidos como mercancía, se les sometía a los mayores abusos y castigos. En el siglo XIX se produce uno de los hechos más importantes del Perú en nombre de la libertad. Los Bracamonte, dueños de Chiclín, ostentaron títulos nobiliarios como marqués y vizconde y hasta un escudo de armas. En 1895, la sociedad Larco Herrera Hermanos, entre ellos Rafael, Alberto, María y Carlos, adquieren la mitad del fundo de Chiclín y luego el resto. En 1895, en entusiasta cabalgata, los Larcos inspeccionan la vieja y desaparecida Casa 100. Rafael, Constante y Javier tomaron la rienda de la negociación hasta convertirla en 1921, primer aniversario de la independencia, en la primera hacienda del Perú por su adelanto laboral, social y educativo, sin precedentes en el Valle de Chicama. La que fuera antigua casa hacienda la transformaron en viviendas amplias, higiénicas y ventiladas para sus empleados. Asimismo, se emprendió la construcción de la población rural para albergar a obreros y artesanos. Una de las primeras calles fue la Gran Vía. Le siguió lo que conocemos como las calles chicas, la calle Perú y la población para solteros, hoy calle Grau. En medio del auge alcanzado, se festejaron las fiestas patrias como verdaderas concentraciones de patriotismo en la que se mezclaron trabajadores y escolares con una fastuosidad que se inició y terminó con la grandeza de una familia como los Larco. En medio del desarrollo y el progreso alcanzado, se priorizaron los servicios básicos y elementales para la población, siendo el agua potable, fuente de vida y salud, una de las principalmente atendidas. Se construyó un campo de recreación en el terreno que hoy ocupa nuestra plaza principal. Las necesidades operativas de la hacienda giraron en torno al funcionamiento del taller de maestranza. Al ingresar y salir, todo el mundo marcaba su tarjeta. Las necesidades de las amas de casa fueron atendidas en un espacioso mercado de abastos y para complementar otras necesidades se puso a disposición de la colectividad un bazar que ofrecía variedad de productos a precios muy ventajosos. Se abrió uno de los primeros restaurantes populares del Perú con variedad de platos, atención esmerada y precios rebajados. Toda una ventaja para los habitantes del Fundo. Después de la Primera Guerra Mundial hubo escasez de metales, cobre, hierro, etc. para la fabricación de moneda circulante y muchas haciendas se vieron con la obligación de expedir billetes en letras de cambio y vales para no entorpecer su marcha comercial y financiera. Vista del interior de las oficinas generales y de cómo se concentraban los trabajadores los días de pago, generalmente el sábado. En semana chica recibían un pequeño adelanto de su jornal y en semana grande la diferencia por una quincena de trabajo. Esperando la llegada de un visitante ilustre, en la entonces nueva Avenida Larco con sus ciclos recién sembrados. Años después la copa de sus árboles se tupió, haciendo de ella un corredor bastante fresco en verano y frío en invierno.
La empresa construyó una sala de proyección de películas en el local que ocupó la antigua fábrica de azúcar que funcionó desde la colonia. En 1905 decidió modernizarla y la convirtió en un cine-teatro con una escenografía y panel de iluminación propio de los mejores teatros del país. Para mejorar el avance del sembrío de la caña, se construyó la oficina técnica, dotada de un laboratorio con avanzados instrumentos de la química azucarera, un módulo de topografía y una vasta biblioteca. Los Larco, conscientes que la educación es la mejor arma para el desarrollo de sus trabajadores, los dotó de amplias y espaciosas aulas con material didáctico traído del extranjero. Les proveía de útiles y uniformes escolares a todos los niños y el calendario cívico se cumplía rigurosamente, sobre todo en las fiestas patrias, una fiesta sin igual. La dirección de las escuelas la regentó la educadora y poetisa trujillana María Negrón Ugarte. Luego quedaría en manos de profesoras y profesores inolvidables, entre ellas Elena Buste de Osorio, Mercedes Aguilar, Carlos Vidal, junto a la directora Carlota Rodríguez de Bocanegra. Los escolares acudían a los baños públicos, que eran piscinas para mujeres, niños y adultos, ubicadas en el interior del local, que después fue refaccionado para que funcionase el Club Alfonso Ugarte, y cuyas instalaciones fueron ejemplo de comodidad y confort para sus socios. En medio de esa efervescencia, Rafael Larco Herrera se daba tiempo de pasar revista a los movilizables de la hacienda, proporcionándole facilidades para la conformación de su banda de guerra, incluido el uniforme. Los empleados de la hacienda y sus esposas se desplazaban a las huertas del fondo en gratísimas excursiones. La forma de la vestimenta determina el grado de evolución social de la sociedad chigrinense de esa época. Una batelera paseando en las tranquilas aguas de la laguna de Miraflores, desaparecida en tiempo del cooperativismo y que es todo un testimonio de parte de la generosidad y belleza de nuestra hacienda. El personal del campo absorbía la atención personal de los Larcos y se daban tiempo para comprobar que su gente fuera oportuna y satisfactoriamente atendida en sus necesidades básicas. Aquí apreciamos el reparto de almuerzos y los encargados de proveer agua. Fuimos pioneros en implantar el corte mecanizado con grúas y el transporte de caña en locomotoras. En medio de esa fiebre, los japoneses que llegaron a principios del siglo XIX fueron contratados para reforzar las actividades agrícolas y centralizaron su vivienda en la calle Chiclayo. Recordamos a los Saitos y a Keiso Monakata, conocido como 301. Una de las franquicias más exitosas que ofrecimos al Perú y el mundo en el campo cultural fue nuestro museo, el repositorio de cerámica más grande del mundo, centro de operaciones del científico alemán Max Uhle y atalaya de Rafael Larco Oile, citado en el Diccionario Arqueológico Mundial como uno de los más importantes estudiosos de la cultura mochica. Por otro lado, Rafael Larco Herrera asumía la vicepresidencia del Perú en el primer gobierno de Manuel Prado, incansable propulsor del panamericanismo que concluyó con el nacimiento de la Organización de Estados Americanos. Nuestra fiesta en homenaje al Señor de la Caña tomaba contornos multitudinarios. La iglesia resultaba demasiado pequeña para albergar a los visitantes. Se encargó al artista peruano Filomeno Melgarejo la construcción de un colosal Cristo de la Paz para presidir los ritos y festejos en una misa de campaña. Monumento al trabajo, se erigió en homenaje a los obreros y artesanos que defendieron la cosecha de la caña durante las huelgas que convulsionaron al Valle de Chicama en 1926. El templo fue edificado por expertos alarices mocheros y sus esculturas del frontis fueron obra del reconocido escultor peruano Luis Cosi. En un trágico accidente taurino fallece Javier Larco Oile, el menor de los hermanos, y en su homenaje se erige una escultura de bronce. Una muestra de la proyección cultural de Chiclín fue su orquesta filarmónica, donde destacó el señor Carlos Urra como chelista, Teodoro Castrillón como trombonista y Julio Frontado en la batería. Personalidades de resonancia internacional pisaron nuestro suelo por invitación de Rafael Larco Herrera, como el maestro de las juventudes de América, el mexicano José Vasconcelos, y después la poetisa chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. La cultura musical alcanzó niveles notables. El músico peruano Ernesto López Mendró y después Luis Fernández y Fernández se hicieron cargo de la agrupación coral conocida como el Orfeón de Chiclín. En los años 70 volvió a reorganizarse bajo la conducción del barítono trujillano Nelson Andarán Ricci.
El deporte es otra de las actividades que tuvo un apoyo abierto para la familia Larco. En la vista Almanzor Palma con el uniforme del Club Constante Larco en 1918. Se conformaron equipos de fútbol y entre ellos aparece el Constante Larco y el Alfonso Ugarte, donde destaca la presencia de Carlos Domínguez, Valentín Sánchez, Edilberto Santander, Roque Cabrera, Reinaldo Larrea y otros. La popularidad de nuestra escuadra roja rebasó fronteras y probó su poderío con lo más ranqueado de fútbol capitalino. En la vista Carlos Domínguez y Lolo Fernández de Universitario en 1935. Luego Valentín Sánchez con Manguera Villanueva y el árbitro polaco Robson cuando enfrentaron a la Alianza Lima en el viejo Estadio Nacional. La trascendencia de la escuadra ugartina lo ubicó como uno de los equipos más poderosos del Perú. En la vista el gran Lolo Fernández integrando la delantera ugartina en una temporada internacional junto a Lucho Moya, Cuete Ugarte, Jaime López y Pedrín Magán en 1936. Otra delantera que hizo historia en la capital peruana la integraron Lauro Quipusco, Cuete Ugarte, Tanque Aparicio, Mocho Ramos y el cañonero Manuel Díaz. Muchos de los equipistas ugartinos destacaron en el fútbol profesional y la selección peruana. Recordamos a Cancanquiñe, Ronco Rodríguez, Taca Muñoz y el argentino Che González. Igualmente, con pesar lamentamos la inevitable partida de la mayoría de ellos. Otro hecho importante en la historia deportiva de la institución ugartina es que fue el primer campeón de la Copa Perú en 1967, marcando un hito histórico en el fútbol provinciano y ascendiendo a la profesional. El presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, entregó el hermoso trofeo que fue exhibido en los salones del club. Chicamero Quispe y Lolito Paredes saltaron a la palestra como las dos grandes figuras más populares de esta hazaña. El box es otra de las disciplinas que dio importantes logros a nuestra tierra. Uno de sus primeros campeones nacionales fue Gilberto Afrontado Cáceda, llamado el Yo Eloís peruano en 1936. Ricardo Aguilar Noles, campeón nacional ligero, es otro de nuestros valores encumbrados en la capital de la República en 1936. En ese auge pugilístico recibió la figura de Antuco Afrontado Cáceda, el máximo valor del box peruano en su época. Campeón nacional y triple campeón sudamericano, proclamado como la figura más destacada de este deporte en Sudamérica por Yo Eloís, campeón del mundo. Recibió sus primeras enseñanzas del tuerto Gualberto Contreras y perfeccionó su estilo con el campeón europeo Armando Foglia Pichirilli. En esa misma senda siguieron segundo Cusco Paredes, Ángel Vera, el Toro de los Cañaverales, sus campeones nacionales, Aurelio el Chato Vera y su hermano Alonso, ambos campeones nacionales. Alberto Lapracho Vargas se proclama bicampeón bolivariano gracias a sus triunfos obtenidos en Ecuador y Colombia. Ángel Sánchez Avispa se corona campeón nacional en 1957 e integra la selección peruana de voz que asistió al Latinoamericano de Montevideo. Andrés Morales, conocido como Chilala, se ciñe la corona de campeón nacional y luego campeón sudamericano amateur en la categoría mosca. En un torneo de campeones en México denominado Cinturón de Diamante, obtuvo el subcampeonato mundial. En 1938, Javier Larco Oile, su calidad de campeón nacional en la modalidad de florete, es invitado a conformar la selección peruana de esgrima, obteniendo para nuestros colores el máximo galardón bolivariano en esa disciplina en 1939. Las Diablitas Rojas son parte de la revolución deportiva que alcanzó Chiclín, pues su fama rebasó todo el norte peruano y la capital de la República. ¿Cómo no recordar a la Pichuza Alfonso González, Valdramina Palma, las hermanas Yolanda Virginia y Margot García, Rosa Vázquez, Edita Marín, Balbina Otidiano, Estuarda Rebasa, Eufrosina Vázquez, Roxana Torres, América y Blanca Marrujo, Eufania Galarreta, Natividad Ruiz, las hermanas Sánchez? Posteriormente lo harían Maruja Castañeda, Raquel Santander y la figura descollante Manuela Chaleco Vera, la cañonera chiclinense, capitana por más de una década de la selección de Trujillo. Luego viene Marina Yana Quipusco, Irma Carpio, Gloria Torres, Emelinda Hernández y Miriam Sarmiento. En los mejores coliseos de Trujillo, Lima y el norte de Perú, fue forjada la fama y poderío de las Diablitas Rojas con la destreza y entrega de los esposos Carlos Vidal y la inolvidable señora Mercedes Castillo de Vidal.
En la vitrina de recuerdos guardábamos todavía la añoranza de los hijos de Chiclín que acudieron al llamado de la patria durante el conflicto con el Ecuador en 1941. Daniel Terrones Díaz y Luis Frontado con uniforme de campaña. Le siguieron Justo Valderrama y Segundo Vera. Todos reposan en el santuario de la historia. A la muerte de Rafael Arco Herrera en 1958 se produce un quiebre en la actividad de la hacienda. Entre tanto, todavía hubo opción de dar vida al torneo de intersecciones y su bullicioso desfile por la vieja calle Gran Vía. Se concluye la construcción de la Bélgica Nueva junto al Club Alfonso Ugarte. Aún se mantenía la efervescencia escolar de los saludos sabatinos a nuestra bandera nacional frente a la Casa Hacienda. El Cine Teatro Patria seguía siendo el segundo hogar de los chiclinenses, que noche a noche, jóvenes y adultos, nos dábamos cita para espectar lo más llamativo del séptimo arte, el cine. La fábrica de productos Chiclín, convertida en la primera de su género en nuestro país, gracias al aporte y experiencia de Francesco Raceto, natural de Soria, Italia, colocaba muy temprano su variedad de productos en la mesa de millones de peruanos. Cerró una etapa exitosa y no fue rentable competir con otros productos de menor calidad y precio. En la vista, don Francisco con su overol blanco, su hijo Abelardo y su yerno Draghi Nestorovic. Armando Folli asistió a la época de gloria y decadencia de una industria que fue el orgullo de Chiclín. En la vista frente a la fábrica con Víctor Ramos, Dolores Reina, Blas García y José Ruiz, entre otros. La puerta de ingreso a nuestro estadio se debilitó con el terremoto del 70 y posteriormente dio paso para la construcción del colegio Inca Garcilaso de la Vega. Nuestros jóvenes continuaban aún integrando las bandas folclóricas para dar realce a las festividades del mes de junio. Nuestra plaza principal era el centro de concentración popular antes de la misa de campaña. Lo atestiguan Cojo Valderrama, Nico Sánchez, Güero de Calci y Paisa Villalobos. Los lunes taurinos se engalanaban con la presencia de los hermanos Bustamante, Hugo, Telmo, Pepe, Ricardo, Juan y Melo Bustamante. Una casta de toreros que junto al afamado ganado bravo de Salamanca cerraban con broche de oro nuestra tradicional fiesta, entre capotes, espadas, desplantes frente al toro, finos caballos y refulgentes banderillas. Basquetbolistas de oficinas generales campeones de 1957, Víctor Montoya, Humberto Ríos, Mario Córdoba, Juan Carpio, Eleazar Toribio, Bolsa Florián y Chichero González. En medio de esa euforia atravesaba el ruedo nuestra máxima figura de los caballos de paso, el campeón de campeones Sixto Chávez. Nuestro representante en cuanto evento nacional o internacional se efectuaba en Lima, maestro de la brida, el estribo, la corbeta y el caracoleo. La efigie del Señor de la Caña en hombros de sus fieles se ubicaba frente al Cristo Rey para la misa de campaña, bajo la responsabilidad de sus mayordomos, ante el aplauso de sus fieles a las 11 de la mañana en punto. El mayor esfuerzo generacional deportivo lo asumió la Academia de Abrito Rojos y en medio de ese entusiasmo juvenil, Zoé Alfaro fue su principal gestor, de cuyas filas egresaron verdaderas promesas que militaron en el fútbol profesional. Chicharra Pereda, Coco Larios, Lolito Paredes, Jorge Guipuzco y muchos otros. Los hermanos Ángel y Jorge Sánchez, además de Alonso Vera y Alberto Vargas, volcaron su experiencia y conformaron un grupo de conocidos peleadores de nuestra localidad, entre ellos Chombo López, Quincón Florián, Pucho Fernández, Anthony Quinn, Zambrano Vera, El Mudo de la calle Trujillo, Vito Florián, Zamora y Lulaco Flores, entre otros. La etapa cooperativa trajo consigo una transformación urbana. Se refaccionó nuestra plaza principal, modificando su extensión verdosa y agreste por cemento, y modernizando las arterias más transitadas y mejorando su iluminación. El Museo de Chiclín fue llevado a Lima y las réplicas arqueológicas fueron aprovechadas para recuerdos fotográficos. En la vista la compositora Marina Guipuzco de Cáceres con su hija Rosa a un costado del museo. La juventud de la época empezó a combinar su alegría y la estridencia del disco en sus fiestas con el novedoso acompañamiento de conjuntos rítmicos. Alejandro Cosamalón, consumado baterista de orquestas trujillanas como la Swing Maker Band,
inaugura su conjunto Los Cometas con Arturo Armas, Elmer Cosamalón y Alberto Pastor, que más tarde también daría vida a su propio grupo que lo denominó Los Caballeros del Ritmo con su tumbador Lucho Zambrano Vera, Daniel Arrea y en los timbales Gume Valderrama. También Claviazo Moya con el güiro. Y también los Happy Boys. Los desfiles y las celebraciones cívico-patrióticas fueron perdiendo la prestancia que ostentaron en otro tiempo, pero eso no importó. Don Alfarito por años siguió dirigiendo a su banda denominada con cariño La Sin Jabón de Chiclín. Los ugartinos Humberto Ríos, Cuchara Larios y Cañería Aguilar se coronaron campeones nacionales representando a Trujillo en Lima, una época en que empezaba a disiparse el triunfo inolvidable de nuestros Diablos Rojos sobre el Independiente de Argentina en nuestro propio estadio. Alfredo León Ramírez asume la administración de la hacienda con mucho entusiasmo y concreta los avances urbanos como fueron nuestra plaza principal, el hospital, el refaccionamiento del Club Ugartino y su estadio. Se rendió homenaje a Rafael Arco Oile, el chiclinense más ilustre del siglo XX, mecenas y socio honorario vitalicio del Club Rojo. Su fama y poderío fue su obra más notable. Su nombre debería estar inscrito con letras de oro en su salón principal. También cargó sobre sus hombros la organización de la Olimpiada Deportiva de 1926, donde el famoso Maleta Moreno marca el primer récord nacional homologado en un evento deportivo en los 400 metros planos. Figuras que destacaron en el equipo blanquirrojo como Lucho Rubiños y Bayona emigran a la capital de la República. El recuerdo de los famosos camiones Max, como el que manejaba el tío Miro Vallejos y Culebra Afrontado, se perdía paulatinamente hasta terminar arrinconados en el taller. Otros valores destacados del box como Avispa Sánchez y Lapracho Vargas se retiran del box y pasan a sus cuarteles de invierno. La juventud de entonces le abría paso a las nuevas formas de vestimenta ligera. Poco a poco, la sastrería de Orlando García en la calle Perú y Andrés Santián en la calle Gran Vía, que marcaron la moda en su tiempo, se fueron alejando de su tradicional oficio. Una vista de los años 30 en la calle Gran Vía, cuando se empezaban a efectuar los primeros desfiles de bandas típicas. La flauta y la caja alcanzaron alturas sorprendentes, sobre todo en la familia Cortés, que junto a la Guanquilla fueron la agrupación de danzas folclóricas más destacadas desde la etapa cooperativa hasta hoy. Grupo de jóvenes que empezaban a madurar e iban dejando de a poco la adolescencia como Genaro Juárez, Quiliche, Yajaruna, César Díaz, Gregorio Jara, Chimba, Daniel Gamboa, Camote Mariños, Guiso Marcos, Meji Castillo, César Moya, Chiclayo Burgos, entre otros. Las formaciones escolares de los sábados frente a la Casa Hacienda para rendirle solo la bandera fueron perdiendo protagonismo hasta desaparecer. La señora Elena Bustos despedía a una de sus tantas promociones. Observamos a Jesús Marcos, Aquiles Maquiavelo, Segundo Frontado, Gento Solano, Justo Torres, Feder Larios, Potente Rodríguez, Gastón Terrones, Severo Honores, Andrés Ulloa, Emilio Chávez, Rolando Lavado, Maura Hurtado, Linda Rivera, Hidalguisa Cabanillas, Mary Osorio, Juana Sánchez, Gaudencia Burgos, Rosa Gamarra, Carmen Ulloa, América Bocanegra, Teresa Hernández, Soledad Marquina y la señora Sánchez, entre otras. Los bailes de carnavales en la piscina del Club Alfonso Ugarte, con damas y caballeros bien vestidos, terminarían siendo solamente lo que fueron, testimonio de una hermosa época que se fue y que no volverá. Un grupo de trabajadores de los años 60 posa para el recuerdo. Joe Piníos, Lugalayo, Mercedes Barrantes, Daniel Holguín, Oso Reina, Humberto Ríos, Lorenzo Concepción, Dolores Reina, Armando Folia, Elsa Quesada, Jesús Cáceda, Felicita del Villar, la popular Bruja Blanca, Precia García, Cholo Pereda, Bernardo Ávila, Lucho Frontado, Víctor Montoya, Chuchuela Frontado y Yolardín Espinosa, entre muchos. Una toma para el recuerdo con el administrador de entonces, ingeniero Javier Ramírez, Changosa Mudio, Loco Joaquín, Manuel Carrión, Mario Córdoba, Chicote Palacios, Lauro Quipusco, Montoya, Tío Miro, Joe Piníos, ingeniero Ramírez, Feder Larios, Bernardo Ávila, Lucy
y José Frontado, Pocones Gamarra, Chifa Ávila y Don Bonía. Pero Duro Pastor, Doctor Castrillón, Bodega Concepción, Chuchula Frontado, Segundo Palomino, Ricardo Aguilar, Cueto Ugarte, Ale Forturas, La Bruna Paredes y El Sapo Descalzi. La procesión del Señor de la Caña, entre coloridos estandartes resguardados por la señora Clavo y Elena Busted, además del calor de sus fieles, traspasa su antiguo arco de madera, donde irrumpía el vuelo de palomas y papel picado que engalanaban su paso. Figuras como Abanto Morales y Lucho Barrios pisaban por última vez suelo chiclinense, en la vista acompañando a Regina Larios. Rendimos tributo a los integrantes del Cítrico Club, entre ellos Eleazar Toribio, Calimbia Corta, Moreno, Valderrama, Salazar Yupanqui, Torres Quinde y Rómulo Linares, Alfredo Terrones, Carranza Mariños, Gerardo Vera, Cáceda Carrascal, Córdoba Ríos, López, Pasalacua, Moreno y Vidal, Daragañat, Galantini, Alegría Flores, Saldías y Artemio Flores. El arte de la danza española tenía en Clarita Lozano a una disciplinada cultura y el escenario del Cine Teatro Patria daba testimonio de que en nuestra tierra la cultura era más que una palabra. Una bella representante de Salamanca alegrando el verano en la playa del mismo nombre. Las guitarras románticas también se hicieron presentes con el cuarteto Poquita Fe, con Luchita Aguilar, Chepa Solano y Cobo Vallejos. Siguieron la corriente jóvenes como Calixto Vallejos y Lucho Terrones, que consolida su arte posteriormente en un concierto para guitarra en el Teatro Municipal de Trujillo. El consagrado músico y compositor chiclinense Juan Benítez Reyes entregaba a la posteridad una de sus más notables creaciones, Así baila mi trujillana, marinera estrenada en el programa 300 millones de la televisión española y pieza obligatoria en el concurso nacional de marinera de Trujillo. Atrás quedaba el amargo recuerdo de la inundación de Chiclín por el desborde del río Chicama, la negligencia de Cartavio y Casagrande para evitarla y su secuela de destrucción. Nada quedaría igual. Siempre extrañaremos a personajes que tuvieron una gravitación e importancia preponderante en la vida y el desarrollo de nuestro viejo Chiclín. La inolvidable caballerosidad y fortaleza de don José Dargañat, la impetuosidad y firmeza del gobernador Odilon Bocanegra y la voz de mando de Carlos Gato Vidal en nuestros desfiles escolares. Podemos citar mil recuerdos y anécdotas de mucha gente que ayer estuvo y ahora ya no está, pero en medio de toda esta historia perviven majestuosos nuestro Señor de la Caña y el Cristo de la Paz. Aquel que como testigo mudo soportará por largos años el paso del tiempo, la fidelidad e infidelidad de muchos de sus fieles, hasta que otra gente y en otro tiempo vuelva sus ojos a Él con la paz y la ternura con que nos mira día a día, sobre todo cuando rememoramos los recreos escolares de los días jueves, donde retosábamos de alegría e impregnábamos de felicidad a nuestra niñez. Amigos chiclinenses, la historia también puede describirse en imágenes, y lo hemos hecho hasta donde ha sido posible. La riqueza histórica de nuestra tierra es una suma de acontecimientos que alcanzaron relevancia en la colonia y la república, dentro y fuera de sus linderos. Así como hubo tiempos buenos, también hemos soportado, como hoy, tiempos duros y desesperados, siempre con una clara lección que no debemos olvidar: la historia de los pueblos nunca se repite dos veces. Si miramos hacia atrás, observamos un horizonte claro donde se mezcló el desarrollo, el progreso social, cultural, urbano y deportivo, gracias al trabajo y desempeño de quienes condujeron los destinos de Chiclín, como fue la familia Larco. Hoy, las cosas, no sabemos si para bien o para mal, han cambiado y tenemos que adecuarnos a circunstancias poco alentadoras para nuestro futuro. Con pesar debo reconocer que muchas buenas costumbres se han perdido. El chiclinense de hoy no es como el de ayer. Antes aprendimos en la escuela a respetar a nuestros mayores, a ceder la vereda a los niños y ancianos, a comportarnos en locales públicos
a no botar papeles al piso sino a los cilindros, a respetar nuestros símbolos patrios, a respetar la fe que nos legaron nuestros padres y abuelos, en fin, muchas cosas que nos distinguieron de otros lugares. Si queremos sacudirnos de esta noche tenebrosa que se cierne en nuestro porvenir, tenemos que unirnos, trazarnos un destino común, como el que planteamos en el Acta de Chiclín, un documento que todos ustedes deben conocer. Eso nos permitirá avanzar por etapas en torno a una institución que, nos guste o no, tiene que tomar la rienda de este desafío. Somos un pueblo pobre con tan solo un porvenir municipal. El futuro de nuestros jóvenes se torna borroso y desalentador. Se abren locales que llaman iglesias por todas las calles. Respetamos las creencias religiosas, pero no compartimos la posición de quienes se proclaman profetas iluminados y se declaran encima diferentes a nosotros, como si el don de ellos no fuera el de todos. Y pensar que ni siquiera en nombre de Dios ellos pueden juntarse, es decir, no practican lo que predican, como por ejemplo el amor al prójimo. Por eso Rafael Arco Herrera decía: todo divisionismo espiritual es pernicioso, porque vende rencor o sirve a intereses personales. No beneficia ni a la unidad ni al progreso de la sociedad. Por eso el lema de los chiclinenses siempre fue: un solo Dios, una sola patria y culto al trabajo. Por eso fuimos fuertes. Carecemos de instituciones juveniles capaces de mirar el presente con ciencia y pensar en el porvenir con audacia y experiencia. Tenemos al frente problemas poblacionales como la pobreza, que conspira contra todo avance, y la desocupación que frena todo progreso humano. Eso no se resuelve orando, sino con razones prácticas y concretas de orden social, cultural y educativo, porque somos una comunidad que tiene que llevar, como todo el mundo, el pan a la boca de sus hijos para saciar su hambre. Ni siquiera contamos con agua potable permanente como antes. El libertinaje juvenil aumenta y los padres pierden autoridad con sus hijos cada día. El deporte muere sin remedio en las escuelas y el colegio. Hasta nuestro Alfonso Ugarte naufraga y solo lo acompañamos con la mirada. Muchos directores y profesores vienen de afuera y difícilmente se identificarán con nuestra realidad y sus carencias educativas como no sucedía antes. Todos éramos una gran familia, ahora nos miramos como extraños y hasta los expulsamos por corruptos. La responsabilidad de maestros y maestras, de vecinos y autoridades se ha debilitado. Por eso creo que debemos reaccionar ante la indiferencia y la mezquindad de algunos coterráneos que le han hecho mucho daño a nuestra tierra, sobre todo con la privatización. Felizmente, todavía queda gente de buena voluntad. Nuestra hacienda es demasiado antigua, con una historia que rebasó fronteras, con paradigmas culturales deportivos y con un tesoro arquitectónico envidiable para ceder a la tentación de desaparecer. Me dirijo a la juventud de mi tierra, a los jóvenes, a las señoritas, a los padres y madres que me escuchan, sin importar su condición. Algo tenemos que hacer. Juntemos voluntades y unamos nuestros brazos para que nuestra historia no sea solamente un recuerdo envidiable y lejano. Hoy nos necesitamos todos para seguir avanzando. Llamo a la unidad. Pronto tocaremos a tu puerta. Mi nombre es Daniel Terrones y soy un chiclinense como tú. Hasta pronto.